¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida nuevamente acá. Ya estamos listos, dispuestos a poder compartir, a poder seguir con lo que es esta serie, ¿verdad? Que estamos llevando de las iglesias del apóstol Pablo. Ya este es el último tema, ¿verdad? Gracias a Dios que Él pues nos ha permitido poder otorgar, ¿verdad? Todo lo que es esta serie. Son 6 temas, ¿verdad? De esta serie. Y ahora pues ya estamos por entregar el último. Y yo te felicito y te agradezco por tu fidelidad, por tu confianza de poder venir y apartar ese tiempo, de ese espacio de tu tiempo, ¿verdad? Para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que ahora vamos a iniciar ya con lo que es el último tema y voy a invitar, ¿verdad? Que tomes tu Biblia y que la abras ahí en 1 Timoteo capítulo 5, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a hablar ahora del trato para con las demás personas. ¿Cómo un joven debe de tratar a las demás personas? Recordemos que estamos hablando de Timoteo y Timoteo es un joven. Entonces estamos hablando acá de la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Creo que hemos estado hablando mucho de lo que concierne a la juventud, porque este es un ministro joven. Entonces está enfocado, aunque son cartas pastorales, pero más que todo pues está más enfocado a lo que es la juventud. ¿Por qué? Porque la persona que va al frente de esta iglesia llamada Éfeso es este joven llamado Timoteo, ¿verdad? Entonces por eso es que estamos hablando aquí acerca de la juventud más que todo. Cómo un joven debe de tratar a las demás personas. Vamos a ver cómo dice acá en 1 Timoteo capítulo 5, 1, dice así. No reprenda, dice, con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y a los jóvenes, dice, y a las jóvenes mujeres, ¿verdad? Como hermanas, con toda pureza. Amén. Dice, no reprendas con dureza. Y le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque como él iba a liderar esa iglesia, él iba a poner disciplina a esa iglesia, él iba a exhortar a la iglesia. Por eso le dice, mira, no vayas a actuar con dureza ante el anciano. ¿Cómo le hablas tú a tu padre? ¿Cómo le hablas tú a tu abuelo? ¿Cómo le hablas tú a esas personas adultas? Aquellas personas que tienen experiencia y que siempre te corrigen, que siempre están ahí aconsejándote, ¿verdad? Porque los adultos tenemos eso, que nos encanta aconsejar a las personas, a los jóvenes, ¿verdad? Para que no les vaya mal. Y cuando uno viene y habla acerca de algo con un joven, no es para que le vaya mal, no es por molestarlo, sino porque a veces, ¿verdad? Hay ciertas experiencias que nosotros más que todo como padres no queremos que nuestros hijos crucen, ¿verdad? Aquellas a veces experiencias difíciles, no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Y es por eso que nosotros venimos y exhortamos o corregimos a nuestros hijos. Entonces, pero aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, mira, no reprendas con dureza a los ancianos ni a las ancianas, ¿verdad? Hay un momento de las personas ancianas que decimos por aquí, se comportan como niños, que actúan, que quieren de todo, ¿verdad? Así como un niño que cuando ve quiere de todo lo que ve, mamá, cómprame esto, cómprame aquí, cómprame allá, y a veces las personas adultas, ya ancianas, se comportan de esa manera, ¿verdad? Ya ellos muchas veces ya no se pueden valer por sí mismos, no, que necesitan que se les ayude a vestirse, que se les ayude a bañarse, que se les ayude a alimentarlos, ¿verdad? Porque no tienen fuerzas suficientes como lo tiene un joven. Y entonces todo eso se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que es un anciano, porque estoy hablando de ancianos, lo que es un anciano que se debe tomar en cuenta. Y muchas veces hay personas que dicen que son tan ingratas, y yo que no estoy de acuerdo en ello, que dicen, ay, los vamos a ir a dejar allá a una casa, ¿verdad? Allá que pasen su ancianidad. No, quiero decirte a ti que tomes en cuenta eso. Tú como hijo, ¿verdad? Como hija, tú no puedes venir, es muy cruel venir y ir a depositar a una persona en una casa de albergue, ¿verdad? Una casa de ese tipo, cuando tus padres entregaron todo por ti, para que tú seas lo que hoy eres, para darte estudio, para darte todo lo que necesitabas desde pequeño, para desvelarse cuando tú en las noches muchas veces no dejabas dormir, cuando ellos se desvelaban para poderte otorgar el alimento que tú necesitabas para cuando eras un bebé.
Entonces, todas esas circunstancias, ¿verdad? Debemos de tomarlos en cuenta como hijos, ¿verdad? Como hijos, para venir y tratar a los ancianos de manera correcta. Y aunque aquí estamos hablando de una iglesia, ¿verdad? Que tenía que corregir a estos ancianos de una manera correcta, ¿verdad? Que no tenía que ser áspero, ¿verdad? Porque los adultos o los ancianos prácticamente se comportan como niños. Y debemos de tener esa paciencia para con ellos. Entonces, por dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como que si fuera tu padre, le dice. Y a las ancianas como que si fueran tu madre, ¿verdad? Y a las jóvenes y a los jóvenes como que fueran tus hermanos. Trátalos como que son tus hermanos, con toda pureza. O sea, no con maltrato, no con intenciones incorrectas, no con algo tras de lo que se está planteando, ¿no? Que lo que es de la forma correcta, como usted estableció en la palabra de Dios, con toda la verdad, con toda la franqueza, así es como se debe de tratar y así es como se debe hablar. Estás actuando mal, mire, la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Porque cuando tú vienes y corriges con la palabra de Dios, aunque a veces dicen que la palabra de Dios es dura, ¿verdad? Pero cuando tú vienes y eres corregido por la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de redarguirte de pecado y demostrarte que hay razón en lo que está escrito. Y que es necesario, ¿verdad? Que muchas veces nos corrijamos para que nosotros podamos tener esos resultados que nosotros queremos ver en nuestra vida. Nadie está esperando que le vaya mal. Todo lo que tú haces, quieres que salga bien. Tú quieres cumplir con tus sueños, quieres cumplir con tus metas como joven. Tú quieres venir y cumplir tus sueños. Tú quieres que todo lo que te has programado en tu vida se haga realidad. Todo lo que te has proyectado se haga realidad. Pero para ello tienes que tomar en cuenta aquel que te permite hacer todas las cosas. Aquel que te permite la vida, que es nuestro Dios. Cuando tú tomas cuenta a Dios en tu vida, todas las cosas te van a salir bien, ¿verdad? Cuando tú tomas en cuenta a Dios en ello. Pues vamos a ver ciertas áreas aquí, ya hablando de lleno lo que es el tema, cómo un joven debe de tratar a las demás personas. Y nos habla acá acerca de las viudas, ¿verdad? Nos habla acerca de las viudas, ahí en 1 Timoteo 5:16. Y quiero recalcar esto, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le está haciendo estos consejos, está aconsejando y está preparando aquí, ¿verdad? Le está dando instrucciones muy claras y específicas a Timoteo, porque él se iba a hacer cargo de una iglesia llamada Éfeso, ¿verdad? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le está hablando de esta manera. Y le dice aquí, referente a las viudas, le dice acá en el 5:16. Si un creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarles para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Aquí dice, bueno, la iglesia está encomendada a poder velar por aquellas viudas. ¿Quiénes son las viudas? Aquellas personas, aquellas mujeres que han quedado solas, aquellas mujeres que ya el esposo ya no está con ellas, ¿verdad? Entonces, esas son las mujeres viudas. ¿Hay alguna edad para ser viudas? No, no hay ninguna edad, ¿verdad? La muerte puede sorprender en cualquier momento. Hay personas jóvenes que han quedado viudas. Hay personas adultas, mayores de todas edades, pueden quedarse las personas de esa condición. Pero aquí dice y enfatiza que la iglesia debe de también trabajar en ese ámbito. Yo he visto algunas iglesias que tienen sus programas bien bonitos donde están ayudando no solo a las viudas, sino también a las mujeres solas, a las ancianas también, que les dan su canastita básica. Y qué bueno es eso, porque eso es bendición, ¿verdad? Para la iglesia, y es bendición para aquellas personas que tienen esa iniciativa. Y no solamente dentro de la iglesia, también nosotros como personas así fuera de una iglesia podemos, si en nuestro corazón existe aquella necesidad de decir, bueno, voy a ayudarle a aquella persona. Tú ves una persona que está necesitada y tú preparas algo. Eso es sembrar, como hablamos el día de ayer. Todo lo que tú siembras en la vida de una persona, eso se te regresa a ti. Cuando tú tienes necesidad, pues a Dios ahí se recuerda de todo lo que tú has hecho por otro y Él siempre responde. Nunca te va a dejar en una necesidad, nunca te va a dejar en una dificultad cuando tú eres una persona bondadosa, cuando tú eres una persona que tiene misericordia para el necesitado. Dios jamás se va a olvidar de ti. Entonces dice aquí que las iglesias están llamadas ¿a qué? A poder ayudar a las personas que se quedan viudas, ¿verdad? Entonces, pero hay un parámetro para eso. Aquí a Timoteo no le dijo, mira, vas a tener que ayudar a las viudas y todas las que son viudas, ahí
tú les ayudas, ¿no? Hay unos parámetros, hay unos lineamientos contemplados por la palabra de Dios, no invento de humanos, ¿verdad? Sino que aquí estamos leyendo contemplado en lo que está la palabra de Dios en ese contexto de Timoteo 5:16 en adelante. Tú vas a ver todos esos parámetros que están escritos ahí. Todo lo que es el contexto de Timoteo 5, vas a ver todo lo que son los parámetros para poder ayudar a una persona con estas circunstancias. Y en primer lugar dice que estén desamparadas, comprobable, de que se ha comprobado que estén desamparadas. Aquellas señoras que están viudas, pero que no tienen nadie que les ayude. ¿Verdad? Aquellas que están completamente desamparadas, que están solas, que ya no tienen familia que les pueda ayudar. Entonces, de esas personas, le dice a Timoteo, de esas personas tú tienes que encargarte, Timoteo. A esas personas tú tienes que ayudarle, le dice el apóstol a Timoteo cuando va para la iglesia. Tienes que ayudar, tienes que promover ahí con lo que son la iglesia, con lo que es, en cada iglesia hay como una directiva, ¿verdad? Que son los que van organizando todo esto. Y entonces dice, las personas que están completamente desamparadas, ¿verdad? Que está comprobado que están desamparadas. Además, aquellas señoras que son más de 70 años y que esté comprobado que haya sido fiel a su esposo. Lo vemos allá en la porción 9, que tenga más de 70 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona ya de esa edad ya no se puede valer por sí misma. Ya esa persona ya no tiene posibilidades en ninguna parte. Esa persona realmente está completamente desamparada y tiene que ayudarle, ¿verdad? Cuando no tiene nada de dónde venir y poder solventar sus necesidades. ¿Verdad? Por eso le dice ahí, tiene que estar comprobado, tiene que tener más de 70 años, así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se le debe de ayudar. Pero también dice que se reconozca sus buenas obras, cómo fue en su hogar, cómo fue con su prójimo, si realmente fue una persona bondadosa, si realmente fue una persona que ayudó a su prójimo, cómo fue en el hogar, si respetó a su esposo, si contribuyó con sus hijos, si fue una buena madre, si fue una buena esposa. Imagínate todos los lineamientos que está pidiendo acá el apóstol Pablo para que se le pueda ayudar a una mujer. Y me pregunto ahorita, ¿tú cómo estás, verdad? ¿Cuáles son los lineamientos? Yo creo que en nuestra vida ahora, en este tiempo, porque recordemos que aquí estamos hablando de aquella época, ¿verdad? No estamos en el mismo tiempo, no estamos en la misma cultura, pero yo creo que ahora en día nosotros solo vemos, tiene una necesidad y nosotros ayudamos, y así es como debe de ser. ¿Verdad? Aquí se dieron ciertos alineamientos porque en aquel tiempo, en aquella cultura, estaban pasando otras circunstancias de las cuales tenían que delimitar a las personas que se les podían ayudar y a quienes no, ¿verdad? Entonces, por eso se dieron estas recomendaciones. Recordemos que en nuestra vida nosotros nos delimitamos de acuerdo a lo que está en nuestro acontecimiento, ¿verdad? O sea, no es lo mismo trabajar, digamos, en ciertas culturas, como por ejemplo, aquí no tenemos la misma cultura que otros países como en Europa, ¿verdad? Son diferentes culturas, son diferentes, regiones, entonces cada quien trabaja de acuerdo a la cultura, de acuerdo a cómo se da la situación, y así mismo podemos nosotros entender esta circunstancia. Pero además habla de las jóvenes, de las viudas jóvenes, y ¿qué dice? Dice a las jóvenes, las viudas que son jóvenes, que se casen y que se ocupen de su hogar, dice ahí en la porción 14. A las jóvenes dice que se casen. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo esa diferencia entre la persona anciana de 70 años a una joven que ha quedado viuda? Pues una joven que ha quedado viuda todavía es atractiva. Una persona que ha quedado joven todavía tiene vigor para poder tener familia. Entonces, por eso es mejor que se case, tiene la posibilidad de poder casarse. Y es más, si le estamos dando ayuda, dice ahí el texto bíblico, si se le ayuda a esta persona, va a estar ahí buscando, o alguien más le va a venir y le va, como te dijera, ¿cómo se llama esto? Que le busca, ¿verdad? Para poder realizar una relación. Hay una palabra específica para eso, pero se me ha olvidado. Pero bien, la va a pretender, ¿verdad? Para poder iniciar una relación con otra persona. Entonces, mejor que se case. Mejor que se case. Y creo que este es un consejo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo da aquí.
de que no podemos evitar lo que es el matrimonio. El Señor está de acuerdo en ello y vemos ahí cómo hace énfasis. El apóstol Pablo hace mucho énfasis en lo que es el matrimonio. Él dice, es mejor casarse que estarse quemando. Él dice, es que no es bueno que el hombre está solo, dice Génesis. No, es que dice aquí, la mujer que queda viuda es mejor que se case. Entonces quiere decir que todo aquello que se opone a que alguien se case, incluso estuvimos hablando ayer, ¿verdad? De aquellos que negaban, que no quería que las personas se casaran. Pero todo eso es un error, es ir en contra de la voluntad de Dios. Es ir en contra de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Es estar en completa rebeldía ante algo que Dios instituyó desde un principio. Cuando nosotros vemos allá en Adán y Eva, nosotros vemos que lo primero que Dios creó fue la familia, fue la pareja. Primero creó la pareja, primero existió Adán. Y después de Adán tomó esa costilla que dice que del costado sacó a la mujer. Entonces primero creó a Adán y después hizo a la mujer, ¿verdad? Pero ¿qué hizo primero? La pareja. ¿Por qué? Porque en sus intenciones Dios quiere que se produzca familia. Lo mismo fue con los animalitos, ¿verdad? Los animalitos vemos que tenían pareja. Dice allá en Génesis que Dios vio que cada animalito tenía su pareja, pero que para Adán no encontraba pareja porque estaba solo, no le había hecho la ayuda idónea. Pero él le hizo la ayuda idónea, ¿para qué? Para que no estuviera solo. Y así mismo dice aquí, hace mucho énfasis en lo que es el matrimonio, porque eso es lo que Dios, es la originalidad, es lo que Dios instituyó desde un principio y es el matrimonio. Y luego pues la familia. Recuérdate que del matrimonio pues proceden los hijos. Entonces por eso es, ¿verdad? Que Dios hace tanto énfasis en esto. La mujer que está sola, que está joven, que se case, dice él. Mejor que se case, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda venir y obtener, ¿verdad? Lo que realmente necesita. Ahora vamos aquí. Habla también de los ancianos, habla de las viudas y después habla de los ancianos. Hace más énfasis en los ancianos y dice allá en 1 Timoteo 5:17, dice, honra a los ancianos dedicados a la enseñanza y a la predicación. Honrarlos, ¿qué significa? Agradecerlos, exaltarlos, significa, bueno, agradecerles, ¿verdad? Por lo que hacen. Dice, honra a los ancianos dedicados a la enseñanza y a la predicación, que los debemos de honrar. Y dice aquí la porción bíblica en el 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Aunque no está hablando específicamente, les llaman ancianos, pero en aquella época a los ancianos eran los que predicaban el evangelio, ¿verdad? Se les llamaba ancianos a los pastores, a los obispos, a los ministros, ¿verdad? Todos los que se dedicaban al ministerio se les llamaba ancianos, no porque fueran ancianos de edad, sino porque ellos se dedicaban a la enseñanza y a la predicación, como lo hace énfasis aquí, ¿verdad? Entonces dice, honra a los ancianos que se dedican a la enseñanza y a la predicación. Hónralos porque merecen respeto por lo que están haciendo, por lo que están llevando la palabra de Dios, porque te están mostrando algo que te va a servir en tu vida, porque te están alimentando el espíritu, porque te están alimentando el alma, porque te están guiando hacia una vida eterna para que no te condenes. Amén. Entonces por eso dice, honralos, respétalos a los ancianos. Amén. ¿Y qué más dice aquí? Toda acusación a un anciano debe ser respaldada. Dice aquí, debe de ser respaldada en 1 Timoteo 5:19. Dice, no aceptes ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Amén. ¿Qué es lo que tenemos ahora en día? Y eso es lo que quiero hacer un poquito de espacio aquí. Hoy en día alguien te habla mal de una persona. Ay, esa es la verdad absoluta de lo que te están diciendo. Alguien viene y le cae mal a una persona y empieza a hablar a mal de esa persona. Y esa es la verdad absoluta de lo que te están diciendo. Te dicen un comentario, te dicen un rumor y esa es la verdad absoluta de lo que te están diciendo. Y muchas veces estamos equivocados, muchas veces hay gente que se levanta a hacer calumnia, muchas veces hay gente que se levanta a hacer mentiras solamente porque a alguien le cae mal o porque quiere lo que otro tiene. Y viene y se levanta a hacer acusaciones, se levanta a hablar mentiras para que le cierren las puertas, para que no tenga oportunidad, para que no avance en la vida. Entonces podemos ver
¿Qué dice aquí la palabra de Dios? No aceptes ninguna acusación contra un anciano, contra aquel que predica la palabra de Dios, contra aquel que va a evangelizar, contra aquel profeta, contra aquella persona que adora a Dios en el área de alabanza, con aquella persona que enseña, con aquella persona que predica. No aceptes ninguna acusación. No la aceptes, no aceptes ningún rumor, no aceptes ningún comentario equivocado, no aceptes ninguna calumnia, no aceptes lo que otro dice. Si a ti no te consta, entonces no es cierto. Amén. Si a ti no te consta lo que se dice, entonces no es cierto. Yo tengo yo soy así. Si a mí no me consta algo que me están diciendo, pues entonces puede ser mentira. Puede ser mentira, ¿verdad? Entonces yo por eso digo, no, yo a los rumores no les hago caso, ¿verdad? No les hago caso. Entonces dice aquí, no aceptes ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Así es como se ponía la disciplina en aquel entonces del apóstol Pablo. Alguien estaba cometiendo un error, a ver dónde están los testigos. Testigos oculares, no testigos que, mira, te voy a pagar y haceme el favor de decir esto. O te voy a pagar y mira y hace esto y esto para perjudicar a aquella persona. No, porque dice Dios que el que hace y el que comparte van a tener el mismo castigo. Amén. Y hay mucha gente inocente que porque le han pagado hacer tantas cosas que después les va a ir mal porque no saben por qué. Porque perjudican a otros con lo que hacen. Entonces dice aquí, ¿cuáles son los testigos de que aquella persona ha cometido un error? ¿Cuáles son los testigos de que aquella persona está actuando mal? ¿Cuáles son los testigos? ¿A dónde está ocularmente? ¿Lo ha visto? Ocularmente ha visto que aquella persona ha fallado. Ocularmente usted ha visto que aquella persona ha hecho esto. Y así era la disciplina que se ponía en aquel entonces. Y es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Pero ¿qué pasa con él hoy en día? Alguien viene y te habla mal de un ministro. Pues ya no lo invitamos porque dicen esto y esto de este pastor. No, dicen que esta mujer es así, 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 no le invitemos. No, es que mira, no escuchemos a aquella persona porque dice que se ha caído del evangelio. Mira, es que no, mira lo que está pasando, que no, mejor ya no. Y estás perdiéndote de las oportunidades, de la bendición que esa persona puede portar a tu vida. ¿Por qué? Porque la gente que ve lo bueno quiere poner obstáculo en aquello que está bueno. Cuando no hay confrontación significa que no estás haciendo nada. Pero cuando hay confrontación en lo que tú haces, significa que lo que estás haciendo es de parte de Dios. Amén. Porque el enemigo solo confronta aquello que viene de parte de Dios. Porque no quiere que se enseñe la verdad. Porque no quiere que se quite la venda de los ojos. Porque no quiere que seas tú enseñado con lo que es la palabra de Dios. Porque no quiere que conozcas una verdad. Porque dice que la verdad te hará libre. Te hará libre de la tristeza, hará libre de la depresión, te hará libre de esos vicios que te andas cargando, te hará libre de tu forma de pensar negativa, te hará libre de toda la opresión que andas cargando. Cuando conoces la palabra de Dios te hace libre y el enemigo no quiere que tú le escuches. Amén. Por eso levanta contiendas, por eso hace lo que hace. ¿Para qué? Para que no se escuche la verdad. Amén. Y tú tienes que entender eso. Entonces dice, cuando alguien venga a hablarte mal de una persona, si a ti no te consta, entonces no es verdad. Entonces no es cierto. Hay personas que cierran las puertas a otros para que no le den oportunidad y por eso hablan calumnias, por eso hablan falsos y se le crea a una persona una identidad que no es la propia, a puro rumor, a puro chambre, a pura calumnia, ¿verdad? Y eso Dios lo detesta, Dios lo detesta. Dice que Él abomina la lengua mentirosa. Él abomina la lengua mentirosa. Él condena a aquellos que andan hablando falsedades. Él condena a aquellos que andan hablando, calumniando a la gente para hacerlas caer mal ante los demás. Para que los demás lo vean con ojos que no son los correctos. Amén. Entonces toma en cuenta todo esto. Dice aquí, ¿dónde están los testigos? ¿A dónde están los testigos oculares que dicen que la persona está en error? ¿A dónde están los testigos que aquel anciano está fallando? ¿A dónde están los testigos de que aquella persona ha fallado en la fe, ha caído del evangelio? ¿Dónde están los testigos que vieron oculares?
porque así es como se cree, así es como se dice, así es como se hacen las cosas correctas, así es como se establece para poderle poner disciplina a una persona que realmente está obrando mal y que es un hijo de Dios que comparte la palabra de Dios. Amén. Y que está trabajando para el ministerio. Entonces dice también aquí otra situación y es el servicio de la mujer. Yo quiero tratar esto ahora porque hay algunas personas que yo creo que cuando van a leer la carta de Timoteo, y por eso te digo yo, para que tú puedas venir las cartas del apóstol Pablo, tú tienes que entender el momento en que se escribieron, para quiénes se escribieron, en la época en que se escribió, ¿verdad? Porque no todo es adaptable a nuestra vida. Estamos en otro tiempo, estamos en otra cultura. Los problemas que tenemos ahorita son diferentes a los que estaba peleando el apóstol Pablo aquí. Pero vamos a ver aquí el ministerio de la mujer. Dice aquí en 1 Timoteo 12:12. 1 Timoteo 2:12 dice: no permito que la mujer enseñe al hombre ni ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Y ahí dice, porque la mujer fue hecha después del hombre, porque el hombre fue creado, según el orden es así. Pero ¿por qué fue que el apóstol Pablo dijo eso? Porque si tú ves al siguiente capítulo, que es el 6, estamos hablando de las mujeres, que dice, el capítulo donde hablamos de las mujeres jóvenes, que dice que se van a estar casa por casa, que se están platicando, que se están chambreando, que están comentándose de todo lo que pasa en la colonia, de todo lo que pasa, que le pasa al vecino, el que anda de casa en casa en casa. Entonces, que si cuando la mujer va a enseñar, no cuenta lo que es la palabra de Dios, no predica la palabra de Dios, no que cuenta los chambres de todas las casas, los chambres de todo lo que ha visto en sus vecinos, los chambres que han andado porque han andado de casa en casa. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me permito que la mujer enseñe, porque eso es lo que pasaba en aquel entonces. La mujer no predicaba el evangelio, no que contaba los chambres de toda la vecindad. Entonces por eso dijo él, no permito que la mujer enseñe, ¿verdad? Pero sin embargo dice al final, pero sobre todo dice, manténgase ecuánime. Y a mí me llamó la atención eso. ¿Y qué es ecuánime? ¿Qué es ecuánime? Y voy entendiendo que cuando yo busqué la palabra ecuánime, me significa que es equidad. Y equidad significa iguales. Equidad es ser tratados iguales. Porque hoy en día la mujer también tiene parte del ministerio, ¿verdad? Dios toma en parte el ministerio, incluso el apóstol Pablo tomó en parte a mujeres también dentro del ministerio, ¿verdad? Ahí mencionan en las cartas, vas a ver nombres de mujeres que también formaron parte del ministerio. Entonces él habló aquí por esa circunstancia, por lo que sucedía en aquel entonces. Ahora, si tú ves una mujer predicando y no te predica, no abre la Biblia y no lee lo que está contemplando en la palabra de Dios, si tú dices que lo está contando fábulas y está contando cuentos, entonces está bien que se le aplique esta porción bíblica. Pero cuando tú ves que está leyendo la palabra de Dios y te está confrontando con lo que dice la palabra de Dios y sientes que Dios te está pulsando el corazón porque te está hablando con la palabra de Dios, entonces está en lo correcto. Porque la mujer que llama al ministerio te habla de la palabra de Dios. Te habla de lo que está escrito aquí. Te confronta tu error con lo que está escrito aquí. Te dice lo que a Dios le desagrada con lo que está escrito aquí. No palabras propias de la persona, sino con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces está en lo correcto, ¿verdad? Por eso esta porción bíblica no se aplica ahora en día. ¿Te das cuenta? Este es un ejemplo de una palabra que no se aplica de hoy en día. Porque Dios también ha llamado a la mujer al ministerio. Significa véngase igual. Dice él que el hombre es la cabeza. ¿De dónde? Del hogar. Pero no he visto que diga que el hombre es la cabeza del ministerio. Él es la cabeza del hogar. El que es la cabeza del ministerio es Jesús. Porque todos estamos en un ministerio, pero todos tenemos que estar bajo la cobertura que es nuestro Dios, la cabeza principal que es nuestro Dios, ¿verdad? Ese es la cabeza del ministerio, la cabeza de la iglesia. Pero la cabeza del hogar es el hombre, pero en el ministerio todos estamos como esos embajadores, representantes de nuestro Dios, que venimos a entregar lo que es el mensaje de Dios para nuestra vida.
Como mujeres damos el respeto al hombre, ¿verdad? Porque es el que nació primero, como dice ahí. El hombre es el que se hizo primero, el hombre es el que se formó primero, entonces como es primero hay que darle lugar, ¿verdad? De que fue el primero que Dios hizo. Pero no significa que la mujer sea menos que el hombre. Por eso dice ahí, manténgase ecuánime, mantenga su equidad en cuanto al ministerio. Yo te respeto tu ministerio como caballero que eres. Yo respeto tu ministerio como caballero, como persona, varón, que Dios vino y te otorgó un ministerio, pero así espero que tú respetes mi ministerio, porque como mujer, Dios también a mí me ha dado un ministerio. Como mujeres, hay muchas mujeres predicando, hay muchas mujeres que están al frente de iglesias, y yo las he visto. Gente que hasta está casada, pero quien está al frente de la iglesia es ella. Es la persona que predica, es la mujer que predica, es la mujer que ministra, ¿verdad? Es la que lleva el punto principal, ¿verdad? Y eso no significa que el hombre sea menos, es que hay mujeres que son llamadas al ministerio, ¿verdad? Y en este caso, pues hay que respetar eso. Pero sí, como mujeres damos oportunidad al caballero. Bueno, usted fue el que Dios hizo primero, pues tiene el derecho, pero no significa que va a deber de menos a un ministerio de una mujer. No significa que va a haber hacia la mujer y él es el importante. No, no significa eso. Significa ecuánime, significa equitativamente. Mire, igual el ministerio de un hombre, de una mujer, hay que respetarlo. Porque así como el hombre es procesado para un ministerio, también la mujer lo es. También la mujer lleva muchos procesos, muchas dificultades, mucho llanto, mucho sufrimiento para poder hablar de la manera que una mujer habla, para poder compartir el evangelio con experiencia, para poder compartir un evangelio que realmente convenza a la persona, aunque no es la mujer, no, que es el Espíritu Santo que lo hace, pero para tener esa autoridad de poder hablar un evangelio, esa persona tiene que haber sido procesada por Dios. Amén. Entonces usted tiene que respetar, aunque sea mujer la que esté predicando, usted tiene que respetar porque es la palabra de Dios que usted está escuchando. No es la mujer, es la palabra de Dios. Yo siempre digo esto, que la iglesia va a llegar al completo maduramiento espiritual cuando no se enfoque en la persona que predica, sino en la palabra que expresa. Entonces me habrás demostrado que habrás crecido espiritualmente. Cuando te dejas de fijar en el que está predicando y te pones tu cuidado en lo que se está expresando. Entonces ahí se me vas a decir de que realmente ya maduraste. Ya no estás pensando en que cómo anda vestida, que cómo se mira, que mira que cómo está en lo físico de la persona, que si me convence cómo anda de vestida, si tiene ropa de marca, entonces yo lo escucho. Si no tiene ropa de marca, entonces no funciona su evangelio. ¿Verdad que así somos? Si tiene carro, entonces sí es hijo de Dios. Si no tiene carro, si no tiene casa, entonces no me conviene estar escuchándolo, ¿verdad? No, todo eso debemos de quitarlo, todo eso debemos de apartarlo. Aquí dice, ¿verdad?, que debemos de enfocarnos, ¿verdad?, en que somos iguales, en que tenemos las oportunidades de poder compartir y de servir en iglesia a nuestro Dios. Entonces, quiero que recuerdes esto, ¿verdad?, lo que Dios está enseñando ahora a nosotros y lo que le está diciendo aquí a Timoteo. Toma en cuenta, Timoteo. ¿Por qué le dice todo esto a Timoteo? Porque comúnmente en las iglesias a los jóvenes se les ve de menos. No, este joven no va a poder rendir en esto. No es que vemos como que no son aptos. Y Dios muchas veces ha levantado a personas jóvenes para poder llevar ministerios muy importantes dentro de la obra de Dios. Y que no podemos nosotros subestimar la edad de la persona. Y esto es el ejemplo que Dios está dando aquí con Timoteo. Yo sé que muchas personas no lo han visto de esta manera como yo lo estoy viendo aquí. Muchos decimos, ay, es que esas son las cartas pastorales, y nos dejamos y nos enfrascamos en que son los pastores, en que sea a Dios los pastores que están hablando, pero no, si te das cuenta, no te has enfocado en Timoteo. Te has enfocado que son cartas pastorales, pero no te has enfocado que se le está hablando a un joven. Es verdad que yo te aseguro que así no lo habías visto antes, que se le está hablando a un joven, y que prácticamente estas dos cartas están destinadas a un joven llamado Timoteo, que es al apóstol Pablo dándole indicaciones a este joven cómo debe de funcionar en una iglesia. ¿Por qué? Porque es que esto es como que un momento de transición, ¿verdad? Yo quiero que veamos esto. Iglesia,
Pastores, veamos esta circunstancia. Es como un momento de transición en lo que estamos viendo aquí con el apóstol Pablo y Timoteo. Le está dando las instrucciones de lo que debe de hacer. Amén. Entonces, estamos enfocados en la juventud en este momento. En cómo el joven debe de ser en una iglesia, cómo el joven debe de funcionar, que no le vean. ¿Cómo empieza diciendo? Que nadie tenga en poca tu juventud. Que nadie diga, ay, este jovencito que me va a enseñar, este jovencito no sabe nada, este jovencito solo va a echar a perder el ministerio. Este jovencito va a echar a perder el ministerio que yo tanto he costado hacer. Pero si Dios te dice a ti que tienes que entregarle un ministerio a un joven, te lo tienes que entregar. Porque la obra es de Dios, no es de nosotros. Estamos hablando de la juventud. Estas dos cartas, si tú te fijas bien, estamos hablando de jóvenes. Estamos hablando de jóvenes. ¿Ok? Entonces quiero que te des cuenta de eso. Amén. Entonces vamos a quedarnos aquí con lo que es la primera carta de Timoteo. La otra la vamos a ver el siguiente mes, si Dios lo permite, nos da vida. ¿Verdad? Vamos a leer el siguiente mes porque tenemos cada inicio de mes o segunda semana de mes, tenemos lo que es en manos del alfarero. Y entonces en el otro mes, que es octubre, vamos a ver la segunda carta de Timoteo. Pero si tú quieres adelantarte, vaya leyéndola, ¿verdad? Vaya leyéndola y ahí va a tener ya una basecita para que cuando vengamos a estudiar la segunda carta de Timoteo, tú ya tengas una idea de lo que vamos a hablar. Amén. Para que te entusiasmes y para que estés ahí pendiente de lo que vamos a hablar ahí en 2 Timoteo. Así que nos quedamos aquí con esta carta y muchas gracias por haberme acompañado estos 6 días continuos, ¿verdad? Con lo que es esta serie de las iglesias del apóstol Pablo, en esta ocasión Timoteo en la iglesia de Éfeso. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, y seguimos hablando de otros temas en el transcurso de la semana. Ahorita vamos a orar para despedirnos. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, hemos compartido lo que es este mensaje, Señor Dios Todopoderoso, así como tú has querido, así se ha dado. Hemos hablado lo que tú has querido que se dé a conocer referente a este tema. Te pido, Señor, por cada corazón, por cada persona que ha escuchado este mensaje, que no se pierda, sino que quede ahí bien cimentado en sus corazones y que este mensaje produzca, se dé el fruto para lo cual está siendo enviado ahora. Bendice a la juventud, Señor, porque estas cartas están prácticamente haciendo énfasis de personas jóvenes. Así que mi Señor y Dios, bendice a la juventud de este país, El Salvador. Bendice a la juventud de otros países, de lugares donde me puedan escuchar, Señor. Bendice a la juventud. Sé que tú tienes ideas, tienes ideales para cada joven que realmente en su corazón sienta el deseo de querer servirte a ti. Así que mi Señor y Dios, dejamos esta palabra aquí, ya la hemos entregado. Ya salimos de nuestro compromiso, Señor, en entregar lo que es este mensaje. Ahora quede en disposición de las personas que quieran recibirlo en su corazón y quieran tener, Señor, ese compromiso para contigo de poder seguir los lineamientos que hemos contemplado en este momento. Así que muchas gracias, Señor, en tu mano encomiendo cada persona, así el que sale a trabajar o en este día, que tú le bendigas, al que salga a estudiar a una universidad, a un lugar de estudio, que seas tú, Señor, resguardándole en su camino, Señor, así que como sale de su hogar pueda regresar con bien para encontrarse con sus seres queridos. Muchas gracias, Señor. Abre puertas de oportunidad a las personas que lo necesitan. Bendice a aquel que está necesitado de solvencia económica en su casa. Bendito Dios, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, por haberte quedado hasta el final de este video poniendo atención, y te felicito. Porque si tú estás interesado en escuchar el mensaje de Dios, pues la obra del Espíritu Santo ya está siendo cabida en tu corazón, y yo sé que tú vas a obrar para bien como Dios realmente lo quiere. Hay ideales, hay propósitos de Dios para tu vida. Amén. Entonces, muchas gracias por haberme honrado con tu presencia. Te mando muchos abrazos a donde estás y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.